Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a las Crónicas de la Taberna Disforme. Hace ya bastante tiempo del último vídeo, bueno, en realidad no, en realidad un par de semanas del último vídeo, pero del anterior sí que un mes o así. Y es que, pues bueno, no voy a poder subir vídeos con la regularidad que me gustaría, no voy a poder subir vídeos de relatos como los que he ido subiendo hasta ahora, pero podemos, de vez en cuando iré subiendo vídeos igual como este, en el que, pues bueno, he puesto un carrusel de imágenes que van a ir pasando una a una de Warhammer. Y bueno, poquito a poco, a poquito, estamos haciendo mejoras en el canal, estamos ahí metiendo cositas. Y bueno, tenemos ahí algunos vídeos. Me gustaría empezar una serie de vídeos haciendo cosas como, pues, como por ejemplo la que vamos a hacer hoy, que es especular un poquito, plantearnos una situación y ver y ver hasta dónde podemos llevarla. En este caso, vamos a pensar a raíz de un par de tweets que surgieron en Twitter hará ya un par de semanas, en realidad. Comentábamos el tema de, pues bueno, ¿qué hubiera pasado entre que en realidad Age of Sigmar es el perfecto. No es el perfecto, pero es el descendiente de Warhammer Fantasy clásico que tenía que ser. Podría haber ocurrido que hubieran decidido no destruir el viejo mundo y mantener toda la trama de Age of Sigmar, todos estos elementos nuevos de Age of Sigmar, en el propio mundo de Warhammer. Yo soy un defensor de la teoría de que sí. Hay mucha gente que hay mucha gente que es defensor de lo contrario, de que dice que es imposible. Es cierto que yo cuando conocí el mundo de Warhammer me pareció que era el cajón desastre de la fantasía más clásica, vamos a decir. El cajón desastre de la fantasía. Podía caber cualquier cosa. Podías tener todo tipo de aventuras, todo tipo de historias, la que se te ocurriera en realidad, porque no había eh, sí que había un marco y ese marco era más o menos fijo, pero que podías meter historias de todo tipo. Podías meter historias tipo Conan, podías meter... sí, podías meter historias tipo Conan de pues un mercenario, mercenarios que se enfrentan a situaciones extrañas. Podías de espada y brujería, podías meter fantasía a lo Tolkien, un grupo de aventureros que tienen que luchar contra un señor tenebroso o alguna movida por el estilo y tienen que cumplir una épica misión caminando mucho durante mucho tiempo. Al fin y al cabo tienes elfos, enanos, orcos, medianos, halflings, hobbits, no son hobbits, pero son hobbits. O sea, este tipo de historias las tienes todas, las tienes. ¿Quieres una aventura de exploradores en la selva? Pues joder, tienes ahí Lustria, tienes el Nuevo Mundo, puedes tener a personajes de muchas épocas distintas. ¿Quieres historias de caballería? Las tienes ahí, tienes a Bretonia, tenías todo lo que necesitabas. Al ir pasando las ediciones, es cierto que se fue perdiendo un poco esa magia, esa sensación de aventura, esa sensación de mundo maravilloso. Tenías imperio, 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 de vez en cuando altos elfos, pero imperio, imperio, enanos habían por ahí dos o tres, ¿sabes? Entonces, al final, el mundo se iba haciendo pequeñito, pequeñito. En sexta cuando lo descubrí yo, parecía un mundo gigantesco. Y en octava edición era muy chiquitín, era muy chiquito, se perdía todo. Mirad, ahí tenéis el mapa del viejo mundo. Van a ir pasando imágenes así en carrusel. Pero sí, al final todas las tramas se acababan en un espacio muy reducido. Y eso al final acabó matando el juego. Acabó matando el juego muchas cosas. Muchas cosas. Entre ellas yo creo que ese tipo de situaciones en las que se veían constreñidos. A la hora de crear historias, a la hora de crear trasfondos, había muchas cosas. Esto es cierto que decían, claro, en Warhammer 40.000 haces una batalla mega galáctica, impresionante, enorme, destruyes 15 planetas, pero como son 15 planetas que te has inventado en el trasfondo y que pueden haber otros de 1000 más, no importa. No te destruyes un planeta importante, no destruyes Terra, no destruyes Marte, no destruyes Macras, ¿sabes?
No destruyes Cadia. Cadia sí. Pero bueno, voy a ir un poquito por lo que quiero hacer en este vídeo es, pues bueno, voy a seguir. Al final de octava edición, al final de ese momento en el que Games Workshop se vio con unas narrativas muy constreñidas, muy cerradas, con muy poca salida, pues decidieron hacer lo que hicieron, que fue destruir el mundo, escribir, reescribir la tormenta del caos, escribir el fin de los tiempos, resucitar a Nagash. En aquel momento había gente, como por ejemplo yo, que sabía que había existido el personaje de Nagash, sabía que había existido, pero ni puta idea, Nagash, ¿quién es ese? ¿Sabes? O sea, que quiero decir que llevo esta edición leyendo libros, leyendo novelas. Novelas, sí, bueno, poquitas. Siempre he dicho que he leído muy pocas novelas de Warhammer. Ah. Leyendo trasfondos, leyendo libros de ejército, leyendo relatos. Y a Nagash casi ni lo conocía. O sea, era una miniatura vieja como... Y dice, ¿y este quién es? El de los huesos, este de ahí. Pues, claro, cuando salió la miniatura de Nagash, cuando salió que resucitaba Nagash, a todo el mundo le explotó la cabeza porque fue, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿Nagash? ¿Pero cómo va a volver Nagash? O sea, fue como el avance de trasfondo más grande de la historia o sea, que habíamos visto nunca. O sea, entonces, claro, eh, me he perdido. La verdad, he empezado con lo de Nagash. Pero bueno, lo que pasó es que al final el mundo explotó. Y visto en la perspectiva de los años, eh, yo considero que fue buena idea acabar con el mundo de Warhammer Fantasy así. Por lo menos desde un punto de vista empresarial, fue una jugada maestra. No fue una jugada maestra, pero ahora lo es. O sea, una partida de ajedrez, de ajedrez en 4D, pensando a largo tiempo, ahora mismo es la mejor idea del mundo, porque ahora con The World, joder, sacan una caja de Khemri y Bretonia. Sacan la caja de Khemri y Bretonia, ¿sabes? O sea, la nostalgia la están... Han visto que con los años la nostalgia la hemos mantenido los jugadores porque tenemos nostalgia por nuestro querido viejo mundo. Entonces nosotros la hemos ido alimentando y Games Workshop ahora lo único que tiene que hacer es ir y recolectar los frutos y decir, oh, mira, una manzana de nostalgia, mira, un señor de 30 40 años que jugaba a Warhammer hace 20 y lo decepcionamos y durante 10 años no nos ha comprado ni una sola miniatura, pero ahora mismo está gordito y regorditoso y lo vamos a traer al redil. Sí, 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 así está el tema, creo yo. Es la idea, o sea, quiero decir, mmm, si The Old World sale bien, hostia, si lo hacen bien The Old World, eso va a ser bonito de ver. En fin, recuperando un poco el tema, recogiendo el cable. Tengo aquí un guión escrito que he pasado absolutamente de él. Eh, Vale, sí. Además que vamos a establecer un poquito los puntos. Vamos a establecer un poquito los puntos de lo que vamos a hacer hoy. Porque hoy vamos a especular sobre cómo sería el universo de Warhammer Fantasy si hubieran decidido no destruir el viejo mundo y hubieran decidido crear las razas de Age of Sigmar, pero trasladadas al mundo de Warhammer. Vamos a establecer un par de puntos. Mi punto inicial sería que el fin del tiempo ocurrió, más el fin de los tiempos ocurrió, más o menos. Yo no lo cambiaría. Es una puta mierda, pero bueno, ya está ahí. Además me viene bien. Sería el tema de coger y decir, vale, Archaon ha avanzado con todo sobre el imperio, ¿vale? Lo ha arrasado todo. ¿Todo? No. Ha arrasado muchas cosas, prácticamente todo, pero
Y esto es un punto importante. Mucha gente como cuando quiere criticar el viejo mundo o el antiguo fantasy, comenta el tema de que era muy pequeño. Y es cierto que es pequeño comparado con los reinos mortales que nos han dicho que son enormísimos. El viejo mundo es pequeño, pero es grande, en cierto sentido. Porque no tengo la referencia, ¿vale? Pero creo recordar que en una de las Waydards, porque no lo he encontrado, en una de las Waydards comentaban, creo que fue en la renovación de Imperio de octava edición, en una de las Waydards, comentaban que el Imperio en realidad es un sitio muy vasto, muy grande. Y decían, es prácticamente como Europa de grande. Solo el Imperio es como Europa de grande. Tened en cuenta que el Imperio, si el Imperio es como Europa de grande, ¿vale? Que es relativamente grande. O sea, quiero decir, no es el continente más grande de todos, pero, joder, tiene su extensión de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y vive un puñado de gente. Hostia, sí vive un puñado de gente aquí en Europa, ¿vale? Pues imaginaos que, claro, Europa y además el imperio y además está Kislev por un lado, que también sería una extensión de terreno muy grande, deshabitada, gran parte de ella deshabitada porque son tierras gélidas, pero es también muy grande. Silvania no entra dentro del imperio, es una parte... Silvania era del imperio, pero bueno, también es un territorio muy grande. Y luego está pegado a Bretonia, que Bretonia es casi tan grande como el Imperio. O sea, que quiero decir, es un sitio grande en realidad. Cabe muchísima gente, hay muchísimos pueblos, hay muchísimas... A ver, hasta hay ciudades, hay ciudades grandes, pero esas ciudades grandes podríamos tomar en cuenta con que son unas ciudades muy grandes. No tengo ahora mismo... Sé que en los juegos de rol sí que pues te dicen cuántos kilómetros mide de extensión, todo eso. O sea, en los juegos de rol te lo ponen todo detallado porque te tienen que decir, bueno, vamos de esta ciudad a esta otra ciudad. Bueno, pues tardáis 3 días porque vais ¿sabes? Y hacer todos esos cálculos. Entonces no he mirado los juegos de rol para saber cuánta extensión en concreto tiene. Pero yo creo que los mapas no suelen tener escala, los mapas de Warhammer no suelen tener escala y podemos especular, podemos decir, coño, pues bastante tocho, ¿sabes? O sea, si se destruyese una ciudad en una punta del imperio, si se destruyese, pues, Middenheim, por ejemplo, eso afectaría a las otras ciudades, afectaría eventualmente, no en el momento, no llegarían columnas de refugiados a los 3 días, igual tardaría una semana, o igual esos refugiados estarían en otro punto a mitad de camino, o vete a saber. Por ejemplo, tengo aquí el juego de rol la segunda, tercera edición, no lo sé, no lo he jugado, pero hay un mapa del imperio que no vais a ver pero es una pequeña parte del imperio y está llenísima de ciudades, de pueblos. Uh, me he emborronado. Pero bueno, está llenísimo de pueblos y hay una ciudad, o sea, podríamos comentar que los núcleos urbanos cuando deje de ser una noctámnima, Nagas, cuando podríamos comentar el hecho de que que eso, que los núcleos urbanos del imperio, Aldorf, Aberheim, creo que es la otra ciudad, Reikland, Bogenhagen. Ah, mira, aquí está Aldorf, vale, pues es que tenía un mapa por aquí de las ciudades del imperio, pero no lo encuentro. En fin. Ah, mira aquí. Marienburgo, Talabheim, tal, Null. Que esos núcleos urbanos son muy grandes. O sea, la ciudad de Null, pues no es una ciudad medieval al estilo, sino que imaginaos París o Londres del medieval, ¿sabes? De la Edad Media de Renacimiento, no sé, son las ciudades más grandes, imaginaos que son el Nueva York de hoy en día, ¿sabes? Son ciudades donde vive muchísima gente y entonces, claro, si se destruyese una de esas ciudades, sí, moriría mucha gente y sería
un desastre, pero entre la gente huida, entre la gente de los pueblos de los alrededores que no morirían, sino que se verían desplazados, sigue siendo muchísima gente. O sea, entonces, contemos con que el imperio es un sitio muy grande, muy grande. Coño, es que dentro del imperio hay bosques enormes donde viven ejércitos de hombres bestia. Eh, o sea que quiero decir, estamos hablando de una extensión de terreno realmente grande, en la que sí que se podría trabajar, sí que se podrían hacer cosas interesantes. O sea, no es un sitio pequeño, si tomamos en cuenta estos dos puntos de referencia. Entonces, básicamente, yo lo que aquí propondría es que el fin de los tiempos acabó con una especie de Cadia. Lo mismo que pasó con Cadia, que Cadia nos dicen, no, sí, 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 se destruyó el planeta, pero no el sistema planetario. Hay muchísima gente viviendo en el sistema planetario alrededor. O sea, el planeta sí explotó, pero en el planeta solo vivían 4. Hay como 100 planetas alrededor que forman parte del sistema Cadia. Está Cadia 1, Cadia 2, Cadia 3, Cadia 4, Cadia 5. O sea, solo explotó Cadia 1. Que es la justificación que nos dieron. Y oye, de puta madre, porque aquí podemos hacer lo mismo. Destruyeron Middenheim y destruyeron Aberheim y destruyeron Aldorf. Vale. Y todos los condecillos que hay, claro, los condes electores no, pero los grandes condes electores están caput. Pero hay miles de condes con sus tropas y con sus historias por alrededor. Eh, este sería el punto de partida, que es un poco de hacer trampa, pero básicamente sería eso. Entonces, y también yo plantearía eh, un salto temporal. Al igual que hicieron con el juego de Age of Sigmar, dijeron, ha pasado un montón de tiempo, ha pasado la era del caos, ha pasado la era de los mitos, la era del caos, y ahora vamos a jugar en la era de Sigmar, que empieza ahora. Y hasta hace 2 días no sabíamos cuánto tiempo había sido. Algunos especulábamos que la era del caos había durado 1000 años. 1000 años de dominación del caos y de la gente viviendo ahí. Ahora han dicho algo de 200 o 300 años, me parece muy poco. Pero yo aquí propondría eso, un salto temporal de 100, 200 años, 300 años en los que eh, Archaón llegó, destruyó el viejo mundo, mató a muchísima gente, los ejércitos se dispersaron y consiguió su objetivo. ¿Cuál? Porque la miniatura de Archaón tiene que permanecer viva, tiene que sobrevivir. Vamos a establecer ese punto. La miniatura de Archaón la tenemos que vender porque la sacamos para la era del caos. Era un monstruo así de grande, eso lo vamos a seguir vendiendo. Entonces, Archaón y los dioses del caos no pueden hacer que sea un engendro del caos. No podemos convertir a Archaón en un engendro del caos. Así que lo que vamos a hacer va a ser hacer que gane. ¿Qué podríamos hacer para que Archaón no sea convertido como castigo en un engendro del caos? Pues perfectamente podremos coger y decir, eh, el propósito de Archaón es abrir un portal en el centro del imperio. Un portal al caos, un portal al reino del caos. Perfectamente. Podría ser, es un argumento muy vago, ya lo sé. No es la originalidad. No voy a ser yo aquí el escritor de fantasía más, más loco del mundo. Vamos a tirar de clichés porque Warhammer vive de los clichés. Warhammer vive de los clichés. De los clicheses. Entonces, Archaón ha llegado, ha destruido todo. Bueno, un apunte, os voy a ser sincero, no me acuerdo de nada de lo que pasa en el fin de los tiempos. No lo he leído. No he leído muchas cosas de Warhammer. No lo he leído. No he leído las novelas, no he leído los libros, lo intenté, pero me aburrí. He visto varios vídeos que explican toda la historia, los de Last Stand Games.
No sé si DKHM también ha hecho algún vídeo. En su momento me vi los de Last Stand Games cuando los estaban publicando día a día. Eso fue bastante chulo. No me acuerdo de nada porque es un pifostio y es un follón. Que si este se va hacia aquí, a esta ciudad, que si Luthor Hus, que si Baltasar Gels, que si Banfer Casting, que si el otro, que si el... Más o menos tengo los datos generales. Los escabros le tiraron una luna a los hombres lagarto. Bien, eso lo sé. Los enanos no hacen nada más que morir. Bretonia no hace nada más que morir. Los ogros no existen. Los orcos, pues están ahí. Gringor creo que se va a Katai. ¿A Katai a qué? ¿A qué? O sea, Belacor es el padre de Archon. ¿Qué? ¿Por qué? Igual eso es un spoiler. Spoiler. Bueno, es una mierda de historia y no entiendo muy bien por qué existe ese, esa historia. En fin, vale, llevamos 20 minutos y todavía no he empezado con el tema. Vale, entonces tenemos en cuenta que el imperio ha sido... El imperio está dividido, está roto en pedazos, está prácticamente destruido. Ha sufrido un golpe, el mayor golpe que se haya dado nunca a un imperio en... el mayor golpe que ha recibido nunca la humanidad en el mundo de Warhammer. Incluso casi al nivel de lo que ocurrió en el con la ruptura de los portales de los ancestrales. ¿Os acordáis que cuando en el inicio del mundo de Warhammer los portales colapsaron y el mundo se infestó de demonios? Pues casi, casi, casi. Porque en aquel momento el mundo sobrevivió. Y en este también sobrevive. O sea, quiero decir, entonces creo que Ulthuan se hunde también en el mar. Entonces, tenemos todas esas cosas ocurren. Lo único que cambiaría es que cuando Archaón llega y toca el botón rojo que pone no tocar o se destruirá el mundo, pues lo aprieta y en vez de destruir el mundo lo que hace es, pues yo qué sé, por ejemplo, abre un portal al reino del caos. De repente Aldorf de repente Aldorf es un punto de entrada de los demonios en el mundo. Y entonces Archaón crea en el corazón del imperio un pequeño reino, por ejemplo. Un pequeño reino, una pequeña... O abre... O crea su propio... ¿Cómo se llama? 8 partes. Por ejemplo, podría ser esa situación. En fin, en cualquier caso, el centro del imperio ahora es un agujero. Es un agujero. Es un agujero del que salen demonios. Y por ejemplo, pues podríamos poner que, ya que planteamos esa idea, varios héroes, o sea, los encarnados esos que salieron, se metieron ahí, en ese pozo para pararlo, por ejemplo. Podría ser que de repente tenemos a varios de los héroes del imperio, varios de los héroes de la humanidad o del mundo de Warhammer, que han entrado dentro de ese pozo, ¿vale? Los hombres lagarto se han ido al espacio, los hombres lagarto no están ni se les espera, los héroes se metieron dentro del pozo y de repente todo el imperio está lleno de demonios y de guerreros, de bandas del caos que se han dispersado porque Archaón tampoco está. De repente, todo donde, creo que, si no recuerdo mal, la última batalla, la última gran batalla, fue en Aberheim o en... No sé si fue en Aberheim o en Aldorf, no lo sé, no me acuerdo. En tal caso, esa ciudad fue el foco. Y todo lo que había ahí desapareció. Nadie ha vuelto a saber nada. Los condes electores estaban cada uno luchando en su guerra. Todo el imperio estaba en armas, alzado en armas, luchando por sobrevivir. Cientos de bandas del caos por todas partes. Y los comandantes del mundo de Warhammer han desaparecido. Han desaparecido. Y eso nos viene muy bien, porque los podremos ir sacando como nos dé la puta gana. Porque al fin y al cabo es lo que hicieron. Lo que hicieron con el mundo con Age of Sigmar es, bueno, pues aquí hay gente que está haciendo cosas. Y de repente, ¡ay, mira! Teclis ha aparecido. Estaba echándose una siesta. Pues más o menos lo mismo. En fin.
¿Qué pasaría? Sigmar, pues Sigmar apareció y toda la pesca. Sigmar, o sea, Karl Franz se convirtió en el avatar de Sigmar y todas esas cosas bonitas. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar por orden. Por el orden. Y los primeros, y bueno, tengo aquí una lista con todos los ejércitos por facciones. Y bueno, vamos a empezar por el caos, porque es el más sencillo. Para el caos no nos hace falta justificación. No nos hace falta justificación ninguna, porque el caos es exactamente el mismo caos. Tenemos a los guerreros del caos, a los guerreros del caos de Korn, a los guerreros del caos de Nurgle, a los guerreros del caos de Slanes, a los guerreros del caos del Tzeentch, y además, como en sexta edición, que iban mezclados demonios inmortales. No hay ninguna, no hace falta ninguna justificación para que tus miniaturas de para que todas las miniaturas de Warhammer, o sea, es que qué miniatura de Warhammer de del caos qué miniatura de Age of Sigmar del caos no podría estar en el universo de Warhammer Fantasy. No hay ninguna. O sea, todo es incluso cosas un poco más extrañas, como los mirmidons esos, los mirmidones, los centauros esos del caos, es que son los centauros del caos. Minotauros del caos, eso que salió, el Ogoroid, Taumaturgic y toda esa gente, no es muy, no muy descabellado. Los gatos esos de tres ojos, a ver cuáles digo, los gatos. No lo tengo por aquí, tengo la miniatura, pero bueno. Mirad, los hedonitas slanes. Es que son bárbaros del caos. Es que no hay nada ahí que puedas rascar para decir que son de Age of Sigmar. No hay nada. Glutos, el comandante de los hedonitas del caos. Las torres de plata en teoría ya estaban en el universo de Warhammer Fantasy. No hay nada. No hay nada que pueda atribuirse a Age of Sigmar dentro de las miniaturas del caos al 100%. Esclavos de la oscuridad, espadas de Korn, los filos de Korne, agusanados de Nurgle, donitas de Slanes, discípulos de Tzeentch, todos forman parte del caos. Los Scavens, es que la gama no la han actualizado siquiera. La gama es la misma, la gama de miniaturas es exactamente la misma. O sea, bestias del caos, tres cuartas partes de lo mismo. No hay miniaturas nuevas de bestias del caos para Age of Sigmar. Perdonad, hay que mantenerse hidratado. Mm, no hay ningún problema para que el caos forme parte de las miniaturas de. O sea, quiero decir, si ahora mismo cogieras y dije y jugaras una partida de caos, de esclavos de la oscuridad contra discípulos de Zens, por ejemplo, podrías decir, estamos combatiendo encima de en el Dragwald. Un ejército de bestias del caos contra uno de discípulos de Zinch. Pues mira, venimos de destruir Bogenhafen y nos vamos a Hotelburgsen, por decir. Y seguimos dentro del imperio. No nos hemos ido ni de facción, ni de continente. El caos lo tenemos listo. Pasemos a la destrucción. La destrucción es el libro de ejércitos de orcos y goblins. Y ya está. Y que hay un problema. Tenemos los Orruks. Los Orruks tenemos los piñohierros. ¿Qué hacemos con los piñohierros? Porque ahora sí que es verdad que los salvajes. Los salvajes son los salvajes. Mirad, precisamente aquí están los mandamalos. Los mandamalos. Aquí ha habido una división entre orcos y orcos. Bueno, pero es que el viejo mundo es muy grande, el viejo mundo es extenso y tenemos las tierras yermas. Las tierras yermas, eh, pues bueno, yo los vincularía con Gringor. Yo diría, Gringor ha estado creando, ha estado trabajando o ha estado haciendo pactos con Gorko y Morko o ha estado haciendo
Y los piñohierros son el ejército personal de... Antiguamente existían los machotes de Gringor, que no eran más que orcos, pero que tenían un par de reglas. Eso ocurrió en la campaña de la Tormenta del Caos. Yo los vincularía a él. Eh, podría decir que son esclavos liberados porque, por ejemplo, los orcos negros, los orcos negros de Warhammer Fantasy eran creaciones de los enanos del caos. Podríamos establecer una trama en la que Gringor, en el fin de los tiempos, su trama es ir a Zarnagrund, creo que se llamaba, al territorio de los enanos del caos e ir liberar a guerreros orcos que han sido porque igual el proyecto creación de Orco Negro sigue en marcha. En teoría, Gringor escapó de las. En teoría, Gringor escapó de las mazmorras de Zarnagrund y es. Y sigue siendo un experimento de los enanos del caos. Igual siguieron trabajando en ellos. Igual podrían salir de ahí. Los mandamalos. Han existido siempre, ¿por qué no? Los mandamalos. Estaban ahí, Zonorkoth. Zonorkoth listos. Pues no hace falta mucha más explicación. Hay muchas marimbas, hay muchas zonas oscuras en el mapa de Warhammer. Hay muchos sitios donde podían salir. Si leéis, hay una White Elf en la que hablan de los Noblars, los goblincillos esos que siguen a los ogros. Hay 500 tipos distintos de Noblars. Había un tipo de Noblar que se multiplicaba cuando le daba el agua, cuando tocaba el agua. Saponoblars o algo así. Es súper divertido de leer. Me gustaría hacer un vídeo un día con ellos para el canal. La verdad, porque son historias muy graciosas. Me gustan mucho los Noblars. Vale, los clanes Orruk no tenemos mucho problema. Lo justificamos con una trama y ya está. Si colaron los primaris, cuelan a los piñohierros. Esto no. Los salvajes son los salvajes. No hay cambios. Los típicos nocturnos. Tres cuartas partes de lo mismo de Skaven y Bestias del Caos. No hay una sola miniatura que digas esto es Age of Sigmar dentro de los típicos nocturnos. Los ogros. No hay ogros en Age of Sigmar. O sea, los ogros de Age of Sigmar son los ogros de Warhammer Fantasy. Son exactamente los mismos. O sea, no hay. Que los llamen ogor no tiene ningún sentido, porque son ogros. No hay nada, no hay ni una sola, ni siquiera en el trasfondo hay una vueltita al trasfondo para que digas nada. Y los hijos de Behemoth, aquí sí que se pone la interesante la cosa porque en el trasfondo de los ogros existían los titanes de los cielos, que era una raza de titanes que vivían en las montañas y que los ogros se los comieron y que sus descendientes son los gigantes, que los gigantes son una especie de degeneración de la raza. Ese concepto tan. tan un poquitín viejuno. Pero bueno, entonces, los hijos de Behemoth podía ser perfectamente que el cataclismo que ha sufrido el mundo ha despertado a antiguos titanes que vivían, que permanecían dormidos o que permanecían escondidos en las montañas, han tenido que salir, han tenido que huir. Catay es muy grande, o sea, Catay es muy grande, no, quiero decir, el espacio que hay desde el Imperio a Catay es muy grande, hay muchos sitios donde esconderse. Y los ejércitos de hijos de Behemoth no son ni 5 miniaturas en total. Podemos decir que podemos decir que ver un titán, un hijo de Behemoth, un titán de los cielos, es algo extraordinario. Y algo extraordinario es muy fácil que haya podido sobrevivir uno, dos, una pequeña comunidad. Podemos decirlo. Podemos plantearlo.
Incluso, o sea, los reinos ogros eran una cadena montañosa enorme con cientos de montañas. No en todas vivían ogros, no en todas gobernaban los ogros. Eran unos territorios en los que estaban ahí los ogros porque nadie más se atrevía a tirarlos de ahí. Pero, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener titanes de los cielos supervivientes? En el trasfondo clásico, en el trasfondo puro y duro, dice que los ogros se los comieron a todos. Pero, ¿y si no? Y ya está. Y con eso tenemos destrucción, caos. Muerte sería fácil. Muerte es muy fácil de justificar. Los condes vampiros son los condes vampiros. No, son los Soulblight Menauer. Son los condes vampiros, son los putos condes vampiros. Soulblight es la marca comercial. Es la marca comercial, marca registrada OC Donut Steel de Games Workshop. No es nada, no es otra cosa. Son vampiros. Mola mucho. Y además, las nuevas líneas de sangre son muy chulas. ¿Qué pasa? Que en el antiguo Fantasy, las líneas las líneas de sangre estaban muy marcadas y estaban muy establecidas. Y no te podía salir una coma de lo que se había escrito. Y se había escrito mucho. Si escucháis el podcast de, de la taberna del viejo mundo, podcast recomendadísimo. Sobre todo lo de los vampiros, me parece brutal toda la historia de los vampiros. Yo no la conocía y lo escuché en ese podcast, me pareció impresionante. Escuchad ese podcast, me parece es de los mejores de Warhammer incluso si no os gusta, perdón, si no os gusta Fantasy, si no os gusta Fantasy y sois de Age of Sigmar, escuchaos el podcast, por favor, que son unas historias acojonantes. En fin, pues nuevas líneas de sangre que han surgido. Hemos establecido que hay un periodo de tiempo, hay un lapso temporal en el que varias facciones han perdido el rumbo, han perdido la dirección, han perdido. Nagasa ha estado haciendo de las suyas. Nagasa ha resucitado y ha estado haciendo de las suyas. Las cortes necrófagas porque come carne es también otra marca comercial. Las cortes necrófagas, pues va de lo mismo. O sea, quiero decir, ahora hay mucha gente desesperada. Ahora hay mucha gente en el imperio que se lanzaría a cualquier. Hay mucha gente que ha sufrido muchísimo. Después de la guerra del caos, después de destruir gran parte del imperio, grandes ciudades, o sea, grandes ciudades se han quedado aisladas, grandes ciudades han perdido comunicación con otros. Hay pueblos aislados que no han sido tocados por el caos, pero la gente, pero claro, como el resto de pueblos de alrededor, sí, se han quedado aislados y al final han acabado sucumbiendo y se han acabado comiendo entre ellos. O sea, quiero decir, las noctánimas. Uy, aquí tenemos otra cosa, otro tema. Las noctánimas que existían, pero surgieron a raíz del hechizo este que lanzó Nagas. ¿Cómo se llama? El necroseísmo. A raíz del necroseísmo. Eso fue segunda edición en la que Nagas ocupó el protagonismo de la edición y quisieron que Nagas se convirtiese en el enemigo del orden. Entonces, aquí pues podríamos hacer algo parecido. Podríamos establecer que cuando... Podríamos establecer la situación en la que, ¿vale? Planteaos la trama, lo que hemos comentado. Hace 100 años ocurrió el fin de los tiempos, hace 100 años el imperio quedó devastado, todas las estructuras de poder desaparecidas, la gente es montando ejércitos que más que ejércitos eran bandas de tíos o de criminales que iban por ahí eh, rec- as- as- eh, saqueando la tierra. O sea, perfectamente podríamos plantear eso.
esa narrativa. Y de repente, de ese pozo en el que no hay nada, donde desaparecieron los héroes del imperio, del que solo salen demonios, pues podría haber una lucha encarnizada, podría haber de repente salir 1 millón de espíritus de ahí, o podría ser el fuego o podría ser Nagas, que estuviera en otra zona, quizá en Khemri, quizá Nagas ha construido un imperio en Khemri. Podría ser. Khemri devastada. Si queremos destruir Khemri, como hizo Games Workshop, ¿vale? Khemri y Bretonia, pues a la mierda los dos. Todo Bretonia ahora son cortes necrófagas. Y Khemri es el sitio donde Nagas ha creado a los Osiarcas. Y además ha establecido o sea, ha cogido todos los huesos de Khemri, los ha pulverizado y ha construido con ese polvo, uno a uno, los Osiarcas. ¿Ah? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea? Como trama, ¿sabes? Como idea, de repente, y ¡pum! Que Khemri, y ahora es. Khemri es eso, y ahora es. Ha cogido todos los espíritus todos los espíritus enloquecidos dentro de los huesos de los guerreros de Khemri, y ahora pues forman parte las Noctánimas por un lado, los Osiarcas por el otro, pero ¿por qué no? Y con eso tendríamos hecho muerte. Y Nagas está por ahí dando por culo. Lo mejor que sabe hacer Nagas. Están los Scavens que le dan por culo a Nagas, pero básicamente sería eso. Y aquí viene el problema. El orden. El orden. El orden es la facción creo que más complicada y por eso la he dejado para el final. El orden. ¿Qué hacemos con el orden? Porque el orden tenemos que sacarlo como los Poster Boys. El orden es la facción por la que existe este juego. Y no solo el orden existe por. Y no solo este juego existe por el orden. Este juego existe por nuestros amiguitos dorados. No sé si saldrá en algún momento en la galería alguno de ellos. No, no. Ahora salen unos simpáticos bárbaros del caos tomando un baño. Tomando un relajante baño en. Ah, mira, aquí están. Nuestros queridos amiguitos de dorado. Los forjados en la tormenta. Aquí luchando en el paso del perro loco contra unos. Bueno. ¿Qué hacemos con los forjados en la tormenta? Sinceramente, ni puta idea. Porque no sé cómo encajarlos en este puto universo. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, aquí está. El tipo este. El papi de todos los Stormcast. No me acuerdo cómo se llamaba. El tío más duro de todos. A ver, es cierto que nos perdemos algunas historias chulas al no meterlos, al no crear el universo de Age of Sigmar. No es mi intención sustituir esas historias, pero mi intención solamente sería especular un poquito. Entonces, los forjados en la tormenta. Tenemos un imperio roto, tenemos un imperio dividido, un imperio que está quebrado, un imperio que lo han puesto de rodillas totalmente. Un imperio que ya no. Los humanos que viven ahí, los hombres y mujeres que viven en el imperio, han perdido la moral, lo han perdido todo. Sí, en algún momento dijeron que contaban historias con que Sigmar apareció en un rayo con Karl y Karl Franz se convirtió en el avatar de nuestro Sigmar y la fe en el imperio prevalecerá, pero aquí no ha venido nadie. Aquí estamos en la mierda. Eh, Cuando de repente, ¡pum! Un rayo. Y aparece, pues. ¿Cómo se llamaba? El Baltus. Baltus no. Bandus. Bandus Hammerhand montado en un Dracolín de esos. ¿Y cómo ha llegado a esta situación? Pues a ver. Sinceramente. No lo sé.
tendríamos que construir, tendríamos que construir un relato por el que Sigmar, a pesar de que ha luchado, pues, básicamente sería lo mismo, porque Sigmar cerró las puertas de Azir, la gente se quedó perdida y aislada, y ahora tendríamos que hacer algo parecido. Por ejemplo, podríamos coger y decir... Bueno, vale. Podríamos coger y decir, la primera edición del juego, la salida, la trama principal es que han cerrado el pozo. Que de repente Sigmar sale del pozo ese que se ha convertido Aldorf, donde ocurrió la última gran batalla, donde todos los ejércitos del caos explotaron, donde todos los ejércitos del caos y convirtieron el imperio en un mar de demonios que resistió a duras penas. Podría salir de ahí Sigmar maltrecho y malherido, con 4 o 5 estorcas, con 4 o 5 forjados. A mí me gusta la idea de repente un dios saliendo arrastrándose de ese portal y sacando, y acompañado de varios forjados. Y que no sepamos qué ocurrió o cómo fue. Imaginaos esa situación, imaginaos esa trama. Imaginaos esa trama. De repente, Sigmar sale de un portal del caos acompañado de varios guerreros. De Bandus Hammerhand y de 4 o 5 más. Y dice... A partir de ahora... y dice, vamos a recuperar el imperio. Hostia. Sería muy interesante. Y entonces, claro, Sigmar tendría un papel más proactivo en el mundo porque sería un dios que camina entre los mortales, pero podría ser un semidios. Podríamos rebajar su nivel de diosedad y ser un dios más un humano convertido a dios. ¿Sabéis? Más un Hércules que un Zeus. ¿Sabéis? Y que él mismo sea el que con sus manos convierta a los forjados, ¿sabes? Que en Age of Sigmar tú eres un panadero, pero que ha salido con un rodillo a matar, un rodillo de amasar pan, a matar guerreros del caos y te matan porque... Pero como has sido súper valiente, de repente, ¡pum! Un rayo te transforma y 20 años después llega un señor de 3 metros y dice, yo antes hacía pan. Y con un rayo mata a 1000 guerreros del caos. Eso es hecho Sigmar. Pues aquí podríamos bajarlo a un punto más terrenal. Podríamos bajarlo a un punto que siguieran siendo semidioses y superpoderosos y tal, pero Sigmar bajarle puntos en la escala de diosedad. Y que sea menos, y que sea un dios, pero que sea algo más a medio camino. ¿Sabéis? Que tenga que ser el que cada forjado lo hace a mano, pero no le sale bien, y los enanos le ayudan, y establecemos una ciudad o un punto en el que, y bueno, y aquí entran las ciudades de Sigmar. Las ciudades de Sigmar, durante la guerra del caos, durante esa gran guerra del caos, los ejércitos de ¿cómo se llama no sé cómo se llama el reino de los ejércitos de Nagaroth, los ejércitos de Ulthuan, los ejércitos de enanos de las montañas, bajaron y estuvieron todos en el imperio. Cuando, cuando la marea de demonios arrasó el imperio, ellos estaban ahí. Las montañas no han podido volver a las montañas porque están infestadas, están llenas de demonios. Los enanos no han vuelto a las montañas. Los elfos oscuros ya no es posible volver a Nagaroth. Han formado colonias, han formado pueblos. Imaginaos un pueblecito al que de repente llegan un regimiento de altos elfos
deshechos, desesperados, perseguidos por demonios, sin capitán, sin héroes, sin líderes. Son 10 elfos, 20 elfos, 20 altos elfos con sus lanzas. Y de repente llegan ahí y ven que es el único pueblo, el único sitio donde pueden resistir. Y hay 15, y hay 100 humanos, 100 aldeanos viviendo ahí que han podido sobrevivir porque están perdidos en el culo del mundo. Y ahí, ese sería el... Y hay 20 guerreros enanos que también han llegado y ese sería el germen de las ciudades de Sigmar. Y de repente, en 100 200 años, todo este tiempo en el que todo este lapso temporal en el que el imperio está dividido y sin rumbo, a ver, pequeñas comunidades han ido creciendo, han ido formándose. Y las ciudades no son algo gigantérrimo como es en Age of Sigmar. Aquí tendríamos que rebajar la escala del conflicto. Tendríamos que rebajar la escala del conflicto un poquito. Y eso creo que sería interesante. Creo que sería muy bueno para el juego rebajar, o por lo menos en el trasfondo, la escala del conflicto. A mí me parecería interesante. A mí me parecería interesante que de repente no estemos hablando de ejércitos de miles y miles de guerreros, sino imaginamos que estamos hablando de una ciudad que se la han creado hace 20 años y que están intentando sobrevivir y crecer. Sería muy interesante. Al fin y al cabo, las partidas, tú cuando juegas una partida, tú desplegas 60 tíos. Si estás muy loco. O si tú desplegas 3 unidades de 20. Me voy a quedar sin voz. Y no hemos llegado a... Ahí. Tú despliegas tres, tres unidades de 20 tíos. No haces... no... Entonces, no llegas a miles. Entonces, podrías... Si rebajamos la escala en el trasfondo, podemos... Podemos rebajar esa distancia que hay entre el trasfondo y el juego. Podría ser interesante. Los Seraphon. Nos hemos quitado encima los Forjados en la Tormenta. Bueno, los Forjados en la Tormenta, ahí están. Bien. Al rebajar la escala del conflicto ya no tendríamos 500 cámaras. Tendríamos 4 o 5. Y estarían ubicadas en espacios muy pequeños. Ya lo sé, en el Imperio, que ya hemos dicho que es grande, pero que podría... Pero que si tenemos superhéroes en este juego, no podemos tener 5.000 guerreros, 5.000 superhéroes aquí, 5.000 semidioses allá, 5.000 superhéroes, ¿sabes? Superhéroes semidioses, más o menos lo mismo. No lo podemos. Las cámaras tendrían que ser más pequeñas y más cercano a lo que es un capítulo de Marines Espaciales, en el trasfondo, en teoría, de 100 guerreros, una cosa así. Podríamos ir aumentando la escala del conflicto con el pasar de los años y las ediciones. Podríamos decir que han conseguido terreno, han conseguido invadir zonas o incluso tal, pero bueno. O que se han establecido en otros puntos, que tenemos una cámara de guerreros que consiguieron cruzar el mar de las garras y se han establecido en Norska. Ojo, no sería una mala trama. Imaginaos. No, es que esta cámara de guerreros es de Norska. Vive en Norska. Y dices, hostia, de Forjados en las Tormentas vive en Norska. Pues eso. Nos hemos quitado los Forjados, la ciudad del Sigmar y nos quedan los Seraphon. Los Seraphon me gusta mucho la idea porque ahora están en el espacio. Ya está. Los Seraphon es que tampoco han cambiado nada. Los Seraphon, la gama de miniaturas, sigue siendo exactamente la misma. Ahora, y la renovación es la renovación de las mismas miniaturas de Hombre Lagarto. O sea, que si tú los Hombres Lagarto que van a salir ahora nuevos, los pones en Lustria, siguen siendo los mismos. No son, los Seraphon no son de Age of Sigmar. Los Seraphon son originarios de Warhammer Fantasy. Y lo siguen siendo. Vale, pues tenemos los elfos, enanos y hombres viven en el imperio. Juntitos y revueltos. Y sobreviven a duras penas porque están espalda con espalda, prácticamente. O sea,
Espalda con tobillos, dependiendo de... pero... Pero bueno, que sabéis lo que quiero decir. Entonces, Idoneth, Sylvaneth y Lumineth. Los Idoneth me gustan mucho porque siempre se ha dicho que Warhammer Fantasy podría tener una raza de hombres pez. Y ha pasado tiempo, ha pasado 100, 200 años y Ulthuan sigue bajo el mar. ¿Pero murieron todos los elfos que vivían en Ulthuan? Ah, ya tenemos Idoneth. Podrían ser los supervivientes de la catástrofe, que hicieron un hechizo y vivieron bajo el mar. Tenemos una Atlántida. Tenemos una Atlántida en Warhammer Fantasy, ya está. También está la ciudad de Chupayotl. Chupayotl, la verdad es que tiene un nombre gracioso. Tendríamos la ciudad de Chupayotl, que es una ciudad de los hombres lagarto que se hundió en el mar por un cataclismo, pero no se sabe si la gente que vivía, los hombres lagarto que vivían en esa ciudad, sobrevivieron o no. Podría haber una trama ahí. Podrían tener relación los elfos de Ulthuan que sobrevivieron, los hombres lagarto de Chupayotl, los de Chupayotl podrían ser de verdad, los de Chupayotl podrían ser los Idoneth que vivían allí y durante milenios han vivido ocultos pero ahora salen porque el cataclismo ha movido mucho las cosas, por ejemplo. No lo sé. Pero básicamente Idoneth también los tenemos cubiertos. Y eso que los Idoneth sí que podríamos decir que son 100% Age of Sigmar. Pero caben. Yo creo que caben. Hay mucho mar en Warhammer Fantasy. Y está muy desaprovechado, sinceramente. Los Sylvaneth. Los Sylvaneth me gusta mucho la idea porque se me ocurrió. Se me ocurrió. Los Sylvaneth sería Alariel durante la guerra contra el caos, durante el fin de los tiempos. No sé lo que hace el personaje de Alariel en el fin de los tiempos, no me acuerdo. No me acuerdo de nada de lo que hace ningún elfo en el fin de los tiempos, ¿vale? Pero a Alariel podríamos poner que podría crear un hechizo o hacer un ritual o hacer una movida loquísima y fusionar todas las almas de los elfos silvanos con el bosque a fin de protegerlos. Y de repente todos los elfos silvanos se han fundido, se han fusionado. Ya no es Azel Loren y los elfos de Azel Loren. Han llegado a una conexión muchísimo más profunda. Y podríamos establecer. Me gusta mucho esa idea porque podría ser que Azel Loren ya no es un bosque, sino que Azel Loren ahora son todos los bosques. Y Azel Loren es el bosque viviente de verdad. Viviente y caminante. O sea que hace como un modo a modo de ucornos de los ucornos del Señor de los Anillos que son ents que se han vuelto demasiado arbóreos, que se han fusionado demasiado con el bosque. Pues básicamente ahora Azel Loren es un bosque andante, es un bosque que va recorriendo todo el viejo mundo de arriba para abajo. Todos los bosques se han convertido, todos los bosques tienen una parte Sylvaneth, los bosques del señor del mundo de Warhammer ya no son bosques, ahora son Sylvaneth. Y caminan. Y ya no. Y nunca sabes cuándo estás solo en el bosque. Me gustaba esa idea. Podría funcionar. Y ahora dos que me cuesta un poco encajar. Los Lumineth no sé cómo encajarlos. Me resulta tan complicado como los forjados. Aunque podría ser que el mundo no se desbordó gracias a la magia de Teclis. Que haría algún tipo de ritual alrededor del vórtice, alrededor del pozo que creó Archaon, para que de verdad no se comiese el mundo.
quizá Teclis podría haber sido el último defensor del mundo, en la última persona que conseguiría que el mundo no se volviera del revés. Y se crearía toda una raza de elfos alrededor de esa figura. O sea, serían los elfos que están alrededor de Teclis. Me los imaginaría un poco al estilo Custodes de 40.000. ¿Sabéis? Los Custodes están relacionados con el emperador y solo salen de Terra. Y entonces son un ejército que son la élite. Son solo los Custodes son los únicos que están cerca del emperador. Pues los Lumineth podría ser algo parecido. No serían unos elfos que han tenido su guerra civil, como todo buen elfo. No hay nada que le guste más a un elfo que una buena guerra civil. Eh, el Rana Andra, no me acuerdo cómo se llamaba. La guerra esta que se montan. Pero bueno, no serían tan interesantes, ni tan diversos, ni tan una facción importante, porque son una facción importante dentro de Age of Sigmar, con una facción con cientos de miles de habitantes. Aquí serían muchos menos, porque en Age of Sigmar tienen todo un reino mortal para ellos. O sea, Lumineth, hay miles de Lumineth. Aquí tendría que haber muchísimos menos. Y las hijas de Cain, 3/4 partes de lo mismo. O sea, sería lo mismo pero con la figura de. Con la figura de Morathi. Morathi quizá. Morathi quizá podría ser la única persona que ha sobrevivido en Nagaroth. Podríamos establecer que Morathi crearía una bolsa de tierra donde los demonios no lo han invadido. Y ahí sobreviviría Morathi. Bueno, y su hijo, Malerion. Ahora Malerion. No Malekith, porque los derechos de explotación del nombre quizá los pueda tener otra persona. Pero. Y por eso ahora se llama Malerion y no se llama Malekith, sinceramente. Porque si no seguiría. Si no fuera por el de Marvel, se seguiría llamando Malekith. En fin, que Morathi podría ser los únicos. No lo sé. Podríamos plantearlo así. Y los dos últimos, y ya con esto terminamos, casi una hora de vídeo. Muy bien. Me enrollo con las presiones. En fin, los matafuegos y los altos señores. Caradron. Y son complicados de meter, son complicados de meter. Los matafuegos no tanto, porque hemos rebajado la escala del conflicto. Entonces los matafuegos podremos circunscribirlos a una sola ciudad. A la ciudad de los matadores, que no me acuerdo. ¿Era Carac-Cadrin? Los matafuegos podrían ser de Carac-Cadrin. Y tú tienes un ejército. Mira, ahí están. Enanos untados en aceite. Enanos desnudos untados en aceite. Qué bonita escena. Qué bonita estampa. Podríamos establecer un tema, un punto. Carac-Cadrin es la única ciudad de los enanos que ha sobrevivido, la ciudad de los matadores. Buah. A ver, si no tenemos hecho Sigmar, no tenemos esta ilustración. Eso es verdad. Mm, Pero esto es especulativo y esto es solamente un juego por juguetear con el trasfondo. No es nada más. Pero es verdad que Age of Sigmar tiene historias acojonantes que nos perderíamos si no las hubieran creado. Pero bueno, yo qué sé. Podrían haber creado otras chulas para el viejo mundo. Pero hubiera bajado la escala del conflicto. Ese es el problema. No tendríamos salamandras del tamaño de cordilleras. En fin, los matafuegos. Pues tenemos la ciudad de los matafuegos que ha sobrevivido a la era del caos. No sabemos cómo. Han despertado a unos dragones que viven en lo profundo de las montañas, porque es un volcán en realidad. De repente Carac-Cadrin se ha convertido en un volcán y los enanos han conseguido sobrevivir a ese volcán. Venga, las han domado las salamandras y ahora están muy locos. Y hay varias facciones. Y Carac-Cadrin se ha multiplicado todos los enanos. Ahora son matafuegos y bueno, ¿por qué no? Y los altos señores Caradron, pues las montañas se han quedado aisladas. Y ya existían dirigibles. Ya existían dirigibles.
Eh, hay un par de ciudades enanas que han sobrevivido. Una es Karakadrin y otras son. Y otras han quedado aisladas 500 años. Y los enanos se han visto que o volaban o se los comían. Entonces, un enano muy proactivo pasó a cuchillo a todos los barbas largas y dijo, a partir de ahora los enanos volamos. ¿Por qué no? y todos los demás dijeron, bueno, pues volemos por los aires. Es una idea, podría ser. Es un viejo mundo distinto. Es un viejo mundo que ha pasado por muchas cosas. Es un viejo mundo roto, destruido y, y necesitaría muchísimo aprovechar todas esas zonas de espacio vacío que desde sexta hasta octava no supieron aprovechar. Hay mucho espacio en los desiertos detrás de las montañas del fin del mundo, hay mucho espacio en las tierras del sur, hay mucho espacio en las tierras yermas, hay mucho espacio para desarrollar muchas historias. En realidad, yo siempre he defendido que el viejo mundo es un sitio lleno de posibilidades. Incluso si, si The Old World busca... si The Old World busca recuperar Fantasy, podemos tener una guerra de la barba otra vez. Podemos tener la guerra por los portales dimensionales, una guerra entre demonios, hombres lagarto, las primeras facciones de humanos. Podemos tener la guerra de los tres emperadores, la guerra contra el caos, la gran guerra contra el caos. Podemos tener ahí a Magnus el Piadoso repartiendo toñas en su carro con grifos. O sea, podemos tener muchas cosas y podemos tener guerras entre los príncipes mercaderes de Tilea y de Estalia. Podemos tener muchas cosas. Podemos tener ahora Katai. Va a salir Katai en The Old World. No nos vamos a librar y no nos vamos a comer con patatas y vamos a flipar cada uno de nosotros con las miniaturas y se nos va a se nos va a caer el culo al suelo y podría existir Nippon y podríamos meternos en Ind y en el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, quiero decir, espacio hay, lo que no hay son ganas de aprovecharlo o ideas para aprovecharlo, pero espacio en el viejo mundo, todo el que quieras y más. Nagaroth es enorme. Nagaroth es enorme. ¿Cómo tiene solo una facción? Una facción allí. O sea, Nagaroth es jodidamente grande. ¿Qué cojones haces con tu vida que no metes en Nagaroth 15 facciones? Nagaroth es el doble de grande que el Imperio y el Imperio es enorme. O sea, ahí hay espacio. Hay espacio, lo que no hay son ganas. Es lo que he defendido siempre. Pero bueno, en fin, nos hemos ido a 1 hora y pico. Como veis, tengo la voz hecha mierda. Y espero que os haya gustado esta tontería. Es nada, sentarse y hablar. Ya ves, lo de hablar. Me gustaría sacarlo cuanto antes este vídeo y seguir sacando más vídeos, aunque no lo sé. Hemos llegado a 500 suscriptores, lo cual está muy guay. O sea, me flipa que hayamos llegado a 500, la verdad. Estoy muy contento en realidad con el canal y tengo muchas ganas de seguir, aunque es verdad que la vida se interpone. La vida no se abre camino. Jurassic World nos mintió. Así que, pues bueno. Nada. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por llegar a acabar esta turra inmensa. Y nada, nos leemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Y nada. Adiós.